Continuando con esta serie de videos de programación ensamblador orientada a microcontroladores en MPLAT, lo que vamos a realizar el día de hoy es una división con PIC. Y como podemos ver, aquí tenemos un breve ejemplo que es 15 dividido entre 3 igual a 5. Lo que vamos a hacer es A igual a B a 15, B igual a 3 y 5 igual a C. Y lo que vamos a hacer ahora es decrementar el dividendo con el divisor. Le vamos a incrementar el divisor, le vamos a restar el divisor. Entonces 15 es dividendo, le vamos a revisar el divisor, restar el divisor, que vendría siendo 3, hasta que sea 0. Y lo que vamos a ir a hacer también es aumentar el cociente, que sería el C. Entonces si tenemos 15 menos 3 nos da 12, el cociente va a ser 1, 12 menos 3 nos va a ser 9, el cociente ahora va a ser 2. Si tenemos 9 menos 3 igual a 6, el cociente va a aumentar a 3. 6 menos 3 igual a 3, el cociente va a aumentar a 4. Y 3 menos 3 igual a 0, el cociente va a ser igual a 5. Y vamos a terminar cuando esto sea 0. Y como pueden ver, el resultado es 5. Ahora vamos a la simulación en Proteus. Aquí tenemos, y lo que vamos a indicar también es indeterminado, tiene decimales y es infinito. Puesto que si dividimos 1 entre 2 no nos va a botar los decimales, sino que eso nos va a botar 0, que sería el resultado 0,5, y nos va a decir acá que tiene decimales o no tiene decimales. Vamos a la programación, y lo primero que vamos a hacer es incluir el PIC 16F877A. Vamos a Tools, seleccionar Device, y seleccionamos el PIC, y le damos Include, cblock.32, lo dejamos vacío por ahora. Entramos al banco 1 y configuramos las entradas y salidas. Entrada 255, el puerto B y el puerto C van a ser entradas, el puerto A y el puerto D van a ser salidas. Entramos al banco 0, decimos clear por D, borramos el puerto D para que inicie en 0, cargamos el puerto, y este es el ciclo que vamos a hacer. Cargamos el puerto B y lo pasamos a dividendo, cargamos el puerto C y lo pasamos a divisor. Llamamos a la rutina que nos va a hacer la división, que es dividir, mov F, que vendría siendo cargar el resultado y ponerlo en el puerto D, cargar el estado, que nos indicará indeterminación, si tiene decimales o es infinito, y lo ponemos en el puerto A y volvemos a evaluar todo esto. Lo que nos faltaría hacer es la librería. Entonces vamos aquí a nuevo, guardamos cualquier letra, le damos aquí como lo llamamos acá. Entonces acá lo llamamos divide.inc. Entonces aquí lo guardamos de la misma manera, divide en minúsculas, en mayúsculas, divide.inc, y ahí ya nos tomaría esta parte de aquí y nos llamaría acá. Y lo que vamos a hacer inicialmente es empezar las variables de propósito general. En la librería ya no se empieza ni el org, cblock.50, y vamos a agregar dividendo, divisor, resultado, estado en C. Terminamos con las variables de propósito general y vamos a dividir. Vamos a llamarle esta etiqueta dividir porque así la hemos llamado desde acá. La hemos llamado dividir. Desde aquí la hemos llamado como dividir. Pues ampliamos esto. Vamos a dividir. Lo que vamos a hacer primero es clear resultado. Vamos a borrar el resultado, el puerto D, que sería para que empiece en 0, mov F, divisor, punto, coma F, cargamos divisor y lo cargamos sobre sí mismo para saber si es 0, y decimos status, coma Z, y decimos goto y goto. Entonces si divisor no es 0, decimos no es 0. Pero
Si es 0, vamos a ver qué tipo de indeterminación es. Indeterminación 1. Entonces vamos a cargar indeterminación. Indeterminación 1. Y cargamos el puerto ahora, el dividendo. Y evaluamos si es 0 igualmente. BTFSS, status, Z, goto infinito y goto indeterminado. Indeterminado, decimos mod LW en binario. Si es indeterminado, vamos a prender el primer pin. Vamos a enviarle un 5 voltios al primer pin. Mod WF a estado lo vamos a enviar y retornamos donde nos llamó el CAD. Y si no, vamos a decir infinito. Mod LW binario mod WF a estado y retornamos nuevamente. Entonces cargamos dividendo. Primero lo que hicimos fue borrar resultado, cargamos divisor y miramos si divisor es 0. Si divisor es 0, vamos a indeterminación. Si no es 0, vamos a no es 0. Indeterminación lo que nos va a hacer es cargar dividendo y examinamos. Si es 0 sobre 0, porque estamos cargando dividendo y nos evalúa si es 0 también. Como ya sabemos que divisor es 0, entonces evaluamos si dividendo es 0. Y si dividendo es 0, lo que nos llevaría es a indeterminado, porque hay una indeterminación. 0 sobre 0 es indeterminado. Pero si dividendo es cualquier otro número, nos va a llevar a infinito. Ahora vamos a evaluar no es 0. Como lo tenemos aquí, 0. No es 0. Lo que hacemos es cargar, ahora sí, dividendo sobre sí mismo y examinamos si es 0. Decimos goto. Si no es 0, entonces ya pasamos a dividir lo que haya en los puertos. Si es 0, lo que hacemos es mod LW en binario. Cualquier división sobre cualquier número es 0. 0 sobre cualquier número es 0. Mod WF estado y retornamos. Entonces, y si no es ninguna de las que mencionamos anteriormente, vamos divide A, trae el piso B y decimos BSF porta, 0. Vamos a borrar el puerto 0 del puerto, el pin 0 del puerto A para que inicie en 0 por si estaba en algún estado. Mod F divisor, lo cargamos sobre sí mismo, sobre F, y lo que hacemos ahora es sub WF dividendo, F, le restamos divisor, como habíamos dicho anteriormente, le restamos divisor a dividendo y examinamos si hay carry o no hay carry. Goto y goto. Y lo que vamos a hacer ahorita es incrementa o evalúa decimales. Entonces, lo que hicimos aquí fue quitarle divisor a dividendo y examinamos si status es, que le vamos a poner SC. Si status es 1, si C es 1, quiere decir que todavía que el resultado de la resta nos dio un número positivo, porque en la resta cuando Z vale 1 quiere decir que la resta es positiva, pero en la suma ya es otro cuento, si hay desbordamiento o no. Entonces decimos Z es igual a 1, si es igual a 1 incrementa. ¿Por qué? Porque lo tenemos SC. Si fuera SS saltaría acá, pero como es SC
salta aquí, SSC salta aquí. Entonces si Z vale 1, incrementa, quiere decir que el resultado nos dio positivo, que todavía dividendo tiene números, como que todavía podemos quitarle a dividendo, restarle a dividendo. Entonces vamos a incrementar y decimos inc, y que vamos a incrementar resultado sobre sí mismo, porque estamos incrementando el cociente, y el cociente en una división es el resultado. Divide, raya al piso A, raya al piso B, y volvemos a evaluar. ¿Y qué pasa cuando ya carry no sea positivo? O sea, carry ya no valga 1. Cuando carry ya no valga 1, vamos a saltar a evaluar decimales. Quiere decir que la operación acabó, y lo que va a hacer ahora es mirar si tiene decimales o no tiene decimales. Entonces vamos a evaluar, raya al piso decimales, y decimos mov f divisor, lo cargamos a sobre sí mismo, lo cargamos a W, y ahora lo que hacemos a DDW, le volvemos a sumar lo que anteriormente le restamos para ver qué número anteriormente tuvo, y cargamos mod LW1 decimal 1 y se lo restamos, sub WF dividendo, coma W, cargamos a divisor a W y le adicionamos a dividendo nuevamente, y miramos si fue 1 el anterior resultado. Si fue 1, entonces btfss status, coma z, y decimos goto y goto no tiene decimales, tiene decimales. Entonces, como le devolvimos el valor a dividendo, el último valor que nos dio dividendo, si el último resultado fue 1, quiere decir que al restarlo, si nos da 0, z nos va a valer 1 y nos va a decir que tiene decimales, porque el último resultado que nos debió haber dado era 0. Porque en la división, si dividimos, un ejemplo, 10 dividido entre 5 es 2, 2 por 5 es 10, y la resta nos va a dar 0. Entonces, como aquí nos dio el último número 0, 1, el último número tal vez nos dio 1, entonces vamos a tiene decimales. Y si no nos dio 1, quiere decir que nos dio directamente 0 y nos tiene que decir que no tiene decimales. Entonces vamos a tiene decimales. Mod LW binario, en esta posición está ubicado el pin que tiene los decimales 01, 01, mod WF a estado, y retornamos retornamos a donde nos llamó el cal, y si no tiene decimales, mod LW binario, y lo único que hacemos es apagar todo, mod WF a estado, y decimos return, y aquí hemos acabado el código. Vamos a ver si estamos bien. Solo se lo puede codificar desde acá, desde la principal, donde fue llamada la librería. Vamos a project kitbuild, y tenemos un error, resultado, y es resultado, dice aquí, resultado. Salimos de aquí, volvemos acá, y le damos project kitbuild, y ya nos cargó. Vamos a ver si funciona el código o no. Doble clic, le damos en la carpeta, le damos dividir, ok, y le damos play. Entonces vamos aquí y vamos a evaluar. Entonces está 0 sobre 0, y como sabemos 0 sobre 0 es una indeterminación y nos está diciendo que es indeterminado, está en 1. Entonces
¿Qué pasa si es 1 sobre 0? 1 sobre 0 es infinito. Entonces se tendría que encender este de aquí. Vamos a ver. 1 sobre 0 o cualquier número sobre 0 es infinito. Entonces, ¿qué pasa si decimos 1 entre 0 nos da infinito? 1 entre 1 nos da 1. 3 entre 1 nos tiene que dar 3. 3 entre 3 nos tiene que dar 1. Y aquí viene lo importante. Si yo le doy 3 entre 2, 3 entre 2 nos da 1 y nos indica que tiene decimales. Si le ponemos 1 entre 2 nos da 0 y nos dice que tiene decimales. La división de 1 dividido entre 2 nos da 0.5 y lo que nos está diciendo es que tiene decimales aquí. Y ese sería todo el código. 7 dividido entre 2, 3. Y tiene decimales. 7 dividido entre 4, dividido entre 1, 7. Esta parte no funciona si el divisor es más grande que el dividendo. No nos va a decir si tiene decimales o no. 7 dividido entre 5 no nos va a decir si tiene decimales o no. Solo nos va a decir 0. Si este es mayor que este, sí. Si no, no. 3 dividido entre 3, 3 dividido entre 1, 3 dividido entre 5. Y bueno, ese sería todo el código.